de Prensa Washington. Importante encuentro el que se acaba de producir. Tenemos las imágenes, acaban de llegar a la redacción de NTN 24 entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ese encuentro ha tenido lugar hace minutos a tan solo pocos metros de este estudio de televisión, en el despacho Oval de la Casa Blanca. Trump ha asegurado que la paciencia se le ha agotado y por eso le da a Vladimir Putin, el presidente ruso, 50 días para llegar a un acuerdo con Ucrania. Si no hay acuerdo, Estados Unidos aplicará a Rusia un arancel del 100%. Con esta noticia arrancamos. Muy buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional, con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. El resto del mundo, como por ejemplo Madrid. Nos vamos hasta allí porque nos acompaña en ese punto el periodista, economista, profesor universitario Andrés Arenas. Bienvenido, un gusto saludarle, Andrés. Igualmente, Roberto, esperemos aportar algo a todo el debate que se ha estado suscitando en los últimos momentos. Seguro que sí. Y una colega de usted, Leticia Ruiz Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida también. Saludos, muchas gracias. Gracias a los dos por acompañarnos y por sumaros a este club de prensa en el que hoy la noticia pasa por Estados Unidos, por la Unión Europea, por eso estamos allí con ellos en Madrid, y por Rusia. Todo después de que Donald Trump haya hecho hace minutos, como les digo, este anuncio. Escuchen. Y queremos que esto se acabe, esperamos ver esto y estoy muy decepcionado con el presidente Putin porque yo pensé que ya tendríamos un acuerdo hace 2 meses, pero no hemos logrado eso. Así que basado en eso vamos a imponer aranceles secundarios si no tenemos un acuerdo durante los próximos 50 días y estarán en el 100% y esa es la manera en la que se va a llevar a cabo esto y esa es la forma en la que se va a hacer. Esperemos que no tengamos que hacerlo. Leticia, dice Donald Trump que está muy decepcionado con Vladimir Putin y anuncia ese arancel del 100% a los productos rusos si no hay un acuerdo con Ucrania en 50 días. ¿Habrá acuerdo? Bueno, es verdad que el presidente ya venía manifestando hace un tiempo que la comunicación con Putin seguía siendo fluida, pero que Putin decía unas cosas y al día siguiente hacía otras, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy es un poco como la puesta en escena de ese disgusto, de esa suerte de enfado que tiene Trump con Putin, que de alguna manera pone de manifiesto que la promesa que hizo Trump en su momento de que él iba a acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania era cuestión de días. Bueno, pues se está poniendo de manifiesto que no es tan fácil. ¿Habrá acuerdo? Yo creo que el presidente Trump, dentro de esta política tan volátil que lleva a cabo y de esta aceleración de planes, supongo que habrá hecho un sondeo previo para dentro de 50 días no hacer una suerte de ridículo, ¿no? Entonces, a lo mejor, dentro de la poca información que podamos tener, pues a lo mejor han hecho un sondeo y estamos ante una especie de promesa de alto el fuego, pero a día de hoy no parece nada fácil esto, desde luego. No parece, Leticia, sí que hemos visto un cambio de retórica, ¿no? Porque hasta ahora habíamos visto a un Donald Trump bueno, que no había sido tan contundente a la hora de criticar a Putin, ¿no? Sí, está claro que Trump se ha cambiado de camiseta, por así decirlo, después de, recordemos el tirón de orejas que le dio a Zelensky cuando le visitó hace unos meses, esa escena tan desagradable, y luego estuvo seguida de bueno, pues una imagen de una conversación así más íntima en el Vaticano a propósito de la llegada del nuevo Papa, y lo que hemos visto es que ahora mismo tenemos a un Trump que podría estar más cerca de la causa ucraniana que de la causa rusa, ¿no? Sí, definitivamente hay un cambio, como tú bien dices, en la narrativa, ¿no? Siempre con ese tono paternalista de Trump de ahora estoy muy disgustado o muy decepcionado, ¿no? Y por supuesto con un claro acento personalista en el manejo de la política exterior, ¿no?
Andrés, le quiero preguntar como periodista, ahí le escuchamos en Gestión a Radio en su programa sobre emprendimiento todas las semanas, pero también como economista, ¿de qué forma afectarían esos aranceles del 100% a los productos rusos si finalmente Estados Unidos los aplica? Si no hay acuerdo, ¿dañaría la economía rusa? Fíjate, bueno, un pequeño inciso, es Capital Radio, solo para, con mucho cariño, los de Gestión a Radio. Pero fíjate, los efectos en la balanza comercial para Estados Unidos, el impacto económico sería muy marginal porque no hay una dependencia estructural del comercio estadounidense con Rusia. Para Rusia quizás la pérdida de este mercado podría ser importante porque, claro, hay sectores de alta tecnología, bienes de capital y, por supuesto, podrían verse afectados algunos productos agrícolas, quizás medicinas, pero este 100% de arancel, más allá de un gran titular, y aquí lo veo desde dos puntos de vista, como periodista y en este caso como experto en áreas de economía y profesor universitario, no sería realmente significativo, o sea, no habría un impacto que perjudicaría a Rusia o que perjudicaría a los Estados Unidos, porque la balanza comercial está equilibrada y en todo caso es mínima. Fíjate que en 2023 apenas las importaciones de Rusia estuvieron alrededor de los 1.500 millones y en cambio las exportaciones de Estados Unidos a Rusia estuvieron alrededor de los 800 millones de dólares. O sea, no son cifras muy altas comparado con la balanza comercial que pudiera tener Estados Unidos con México o con otros países de Europa. Vamos a ver, profesor, algunos de los productos que se verían afectados. Vamos a comentarlos con usted porque están en el siguiente gráfico. Son, por ejemplo, el platino, es uno de los que Rusia exporta a Estados Unidos. También los fertilizantes, el aluminio o los productos químicos. Son algunos de los que se verían afectados, como les decimos, si finalmente Estados Unidos impone ese arancel del 100% a Rusia en el caso probable, según nos dice también Leticia Ruiz, de que no llegue a un acuerdo con Ucrania. Si, como nos dice usted, Andrés, a nivel económico no es tan significativo el impacto que tendría el arancel, lo que estamos viendo en realidad es que más que una medida económica es política, es un arancel político, aunque vaya a mitigar la economía. Ahora los aranceles se aplican también desde Estados Unidos con un trasfondo político, entonces. Correcto. Fíjate que Estados Unidos ha buscado reemplazar todas estas importaciones que hacía con Rusia con otros socios. ¿A quiénes ha buscado? Pues a Canadá, a Australia, incluso a Brasil, sobre todo en los rubros que mencionabas de minerales y fertilizantes. Y por otro lado, Rusia, que ya venía un detrimento de sus relaciones con Estados Unidos desde la época Biden, ha buscado reorientar con China, con India, con Turquía, para de alguna u otra manera debilitar esa relación comercial con Occidente que de alguna u otra manera podía generar realmente un impacto en las economías de ambos países, pero que hoy en día, repito, si bien hay un flujo comercial, no estamos hablando que es una balanza a cero, que no se importa o se exporta nada de estos y hacia estos países, sino que estamos hablando que son niveles muy bajos, muy pequeños. Entonces, claro, el aspecto político entra en juego. Repito, es un gran titular que puede preocupar a los mercados, que puede preocupar a inversionistas. En todo caso, es un tema que se está evaluando. Hemos visto en la política de Trump en los últimos meses cómo él amenaza y después como que reflexiona, también los países reflexionan, cambian las medidas, se enfocan diferente. Bien lo comentaba mi compañera y también profesora universitaria Leticia hace un segundo, cuando explicaba esa reacción política
con Zelensky y de pronto ahora sí son amigos y entonces ahora no me la llevo bien con Putin. En fin, yo creo que estamos frente a lo más radical, podríamos decirlo, de una política para tratar de conseguir objetivos geoestratégicos. Lo que sí parece en cualquier caso es que Donald Trump está decidido a apoyar a Ucrania, no solo por ese ultimátum que le da Vladimir Putin, sino también porque ha confirmado que Estados Unidos enviará misiles de defensa antiaérea Patriot a Ucrania. Así lo anunciaba con un recado también a los países de la Unión Europea que, bueno, pues hacía tanto Trump como el secretario general de la OTAN en esa reunión. Escúchenlos. Así que con base en esto es Europa enfrentándose al asunto. Estos son los europeos enfrentándose al asunto. Así que yo he estado en contacto con muchos países. Puedo decirles que en estos momentos Alemania, también Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos, Canadá, ellos todos quieren ser parte de esto y esto solo es el primer paso. Va a haber más. Ellos están diciendo que vamos a pagar por esto. No vamos a pagar más por esto porque tenemos un océano que nos está separando y nosotros hacemos las mejores cosas, pero no podemos seguir haciendo esto. Y Biden debió de haber hecho esto hace años. Debió de haberlo hecho desde el comienzo, pero no lo hizo. Leticia, ¿realmente pagarán los países de la Unión Europea como España, donde se encuentra usted, esa ayuda militar? Bueno, no lo sé, realmente lo que veo es que Trump está en una suerte de contradicción, ¿no? Por una parte había prometido a los ciudadanos norteamericanos en las elecciones: yo no me voy a meter en guerras que no me pertenecen, y por otra parte pues le tenemos metido de lleno en el conflicto entre Gaza e Israel, el ataque a Irán, en el conflicto en la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, de alguna manera yo con lo que me quedo de esta reunión es esta idea de, oye, que esto es una cosa de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esa narrativa de, señores, esto es una cosa de Europa, yo aquí solo estoy mediando, pues verdaderamente yo creo que sí ha tenido un éxito notable. De entrada se ha alineado, Mark Rutte está totalmente alineado con las posiciones de Trump y la OTAN está muy receptiva a las directrices que Trump va señalando, ¿no? Algunos países han hecho un esfuerzo notable en la cuestión de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Quizá el Reino Unido es uno de los que más claramente ha apoyado a Ucrania, pero también Alemania está en una carrera armamentística notable. En el caso de España, pues como sabemos, el gobierno tiene ahora muchos frentes abiertos y el presidente Pedro Sánchez no es partidario de aumentar el gasto en defensa, ¿no? Ha hecho una suerte de truco, ¿no? De decir, no, es que nosotros podemos aportar lo mismo, pero siendo como más eficientes, ¿no? O sea, como diciendo, vamos a hacer como una inversión equivalente al 5%, pero no vamos a ingresar a pagar ese 5%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Trump está teniendo un éxito parcial, sí, está movilizando un poco a Europa, eso está clarísimo. Y como dice Leticia, lo que está diciendo Trump es: esto no va conmigo, me separa un océano, ha dicho, y por lo tanto que los europeos también aporten y que se apañen. En otras palabras, veamos cuánto ha gastado Estados Unidos en ayuda militar a Ucrania y cuánto ha gastado la Unión Europea, porque en el caso del bloque, en el caso de Bruselas, bueno, pues se han destinado 100.000 millones de dólares y en el caso de Estados Unidos 350.000 millones de dólares, por lo que efectivamente Estados Unidos hasta la fecha habría aportado más en materia de ayuda a Ucrania. Andrés, ¿esta diferencia se justifica de alguna manera o realmente, como dice Donald Trump, son los países europeos los que tendrían que asumir una mayor parte del coste de ayudar a Ucrania? A ver, si estamos hablando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se supone que son los países europeos los que más deberíamos estar aportando a una defensa de nuestra posición estratégica, geográfica, por así decirlo. Entonces, claro,
Donald Trump llega a Estados Unidos con su lógica de America First, es decir, toda esta zona estadounidense con prioridad, proteccionismo desde todo punto de vista, y usa una de sus armas más importantes, los aranceles con Europa. Obviamente Europa está respondiendo de manera prudente, está esperando un poco más, está tratando de dar largas, ya el tiempo se acorta y de alguna u otra manera pues los distintos actores están tratando de tomar una posición conjunta que siempre ha sido el problema de la Unión Europea. No hay un portavoz inmediato, rápido, que pueda dar una respuesta, como bien lo comentaba Leticia, en el caso de España, pues obviamente es el presidente Pedro Sánchez quien da la opinión y no tiene que consultarlo con muchas personas, mientras que en la Unión Europea todas las decisiones son consensuadas, sin duda. Esta potencial guerra comercial transatlántica podría afectar a los consumidores a ambos lados del Atlántico, porque aquí sí estamos en presencia de una gran balanza comercial en donde hay muchísimo flujo, en donde hay muchísimos intereses, que incluso en una conversación reciente que tuve con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, manifestaba la importancia y cómo se está viendo todo esto muy de cerca para que no ocurra una situación incómoda y que dispare, por supuesto, la inflación, no solo en la eurozona, sino también en los Estados Unidos. En cualquier caso, Donald Trump, en esa reunión con Mark Rutte que les estamos ofreciendo hoy, que se ha producido hace minutos aquí en la Casa Blanca, ha señalado a una tercera persona, a un tercer actor que, según el presidente de Estados Unidos, sería responsable de que la guerra en Ucrania sea ahora tan difícil de resolver. No es él, no es Putin, no es Zelensky. Este es el otro culpable para Donald Trump. Sí que quiero hacer una declaración, ya lo dije antes, esta no es la guerra de Trump. Nosotros estamos aquí para intentar terminarla, porque nadie gana con una guerra, todo el mundo pierde, desde cada arisca que se mire, todo el mundo pierde. Esto fue Biden que inició esto fue otra gente. Y es muy triste esta situación. Este gran hombre está haciendo un grandioso trabajo y yo creo que él va a lograr, y Matt también que está trabajando en esto, creo que lo van a lograr acabar pronto. Leticia, Trump culpa a Biden por su actuación durante la anterior administración. Dice que ha sido la peor administración de la historia de Estados Unidos. ¿Qué responsabilidad tiene la administración Biden del punto en el que nos encontramos hoy en esa guerra? Hombre, son muchos los análisis sobre por qué empieza la guerra. Y uno de los puntos de vista es que es verdad que Rusia hace una entrada en territorio ucraniano, pero no es menos cierto que hay un contexto previo en el cual a Ucrania Estados Unidos le había ofrecido unas determinadas certezas de que iba a entrar en la OTAN y de que la Unión Europea probablemente estaba receptiva a admitirle dentro de su seno, ¿no? Por lo tanto, digamos que sin ese contexto previo, sin esas certezas que se le ofrecieron en su momento a Zelensky, no podemos entender que Zelensky hiciera esa solicitud formal, que enfureció en su momento a Putin, ¿no? O sea, esos son elementos de contexto. Quizá ahí Estados Unidos hizo un cálculo erróneo, o el propio Zelensky no valoró que ese apoyo que en teoría se le decía a Ucrania que se le iba a brindar, pues luego no se iba a traducir en mandar efectivos a terreno, que iba a ser simplemente enviar armas. Aunque eso sea mucho apoyo, mucho esfuerzo económico, armas y material, pues yo creo que en un primer momento Zelensky pensó que iba a haber un envío de tropas por parte de diferentes países europeos y por parte de
quizá de Estados Unidos, ¿no? Hombre, pensar ahora en culpables quizá no soluciona mucho la situación, pero de cualquier manera culpar a Biden creo que es una visión reduccionista, ¿no? Lo que está claro es que la paciencia de Donald Trump parece que se ha acabado y por eso le da 50 días a Putin, es la noticia del día, para que llegue a un acuerdo con Rusia. Si no lo hace, esa es la amenaza del presidente de Estados Unidos, impondrá un arancel del 100% a los productos rusos. Y de momento el arancel que ya ha anunciado Trump, el que está confirmado y entrará en vigor el 1 de agosto, es el del 30% a México. ¿Cómo afecta esto a la economía de la República Mexicana? Lo analizamos a la vuelta. Sigan con nosotros. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bienvenidos de nuevo, seguimos en Club de Prensa Washington desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en la capital de Estados Unidos, analizando las noticias que son noticia aquí, que afectan a Washington, a Estados Unidos, sí, pero también al resto del mundo, como por ejemplo a México. Y me refiero al arancel del 30% que Estados Unidos impone a la República Mexicana y que entrará en vigor a partir del 1 de agosto. Dice Donald Trump que porque el gobierno de Claudia Sheinbaum no está haciendo lo suficiente para lidiar con la crisis del fentanilo y que además no está haciendo tampoco lo suficiente para frenar el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, para reforzar la seguridad en esa zona. Así lo ha anunciado el presidente. México ha estado ayudándome a asegurar la frontera, pero lo que México ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico. Seguimos con Leticia Ruiz, Andrés Arenas, bienvenidos de nuevo a los dos. Gracias por seguir conectados a este club de prensa. Andrés, dice Trump que no ha hecho lo suficiente en México. La obsesión del presidente de Estados Unidos es la lucha contra el fentanilo, que realmente está causando un problema de salud pública aquí en Estados Unidos, pero también esa seguridad en la frontera entre ambos países. ¿Qué más tendría que hacer México? Bueno, a ver, México tiene múltiples opciones. Quizás buscar algún tipo de diversificación comercial, pero esto ya sería a mediano plazo. Buscar algunas contramedidas arancelarias proporcionales. Pero es que recordemos que hay un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que esta acción realmente socava el espíritu de ese tratado, debilita toda la arquitectura institucional del comercio norteamericano, es decir, todo lo que es Canadá, Estados Unidos y México entran en jaque porque obviamente hay demasiado, aquí sí, comparado con Rusia, aquí sí hay muchísimo en juego. Estamos hablando de que, por ejemplo, México tiene una balanza comercial y las cadenas logísticas de suministro dependen unas de otras. Cuando este tratado comenzó de libre comercio, que se suponía entre México, Estados Unidos y Canadá, pues la idea era conectar todo el aparato productivo mexicano y conectarlo, como he dicho, a la infraestructura de producción estadounidense. Estamos hablando de automóviles, de frutas, de bienes manufacturados, lo cual tendría un alto impacto en sus costes, la inflación, por supuesto, y una presión en la política interna de México que, si bien ambos presidentes tienen posiciones políticas diferentes, la presidenta mexicana más obviamente hacia la izquierda y Donald Trump de una derecha bastante dura, las cuales son políticamente distintas, pero por lo general el aspecto comercial se había respetado. Con esto es que se están rompiendo muchas cosas y yo creo que la integración regional hay un desincentivo a la misma.
Es verdad que había habido muchas amenazas por parte de Estados Unidos, pero siempre habían conseguido, Leticia, llegar a un acuerdo en último minuto. Claudia Sheinbaum había sabido negociar con Donald Trump hasta ahora que el presidente de Estados Unidos ha dicho basta e impone ese arancel del 30%. Escuchemos cómo le ha respondido Claudia Sheinbaum y ya lo comentamos. Pues tenemos una mesa de trabajo y esperamos llegar a un acuerdo. Ese es el planteamiento. Ahí vienen también temas relacionados con el fentanilo y la seguridad. En ese caso también ya hay avanzado un acuerdo, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía. Todos hacemos nuestra parte, ellos también tienen que hacer su parte. Nosotros hemos insistido en lo que tiene que ver con el control del paso de armas de Estados Unidos a México, con la detención de personas que se dedican al tráfico de droga en Estados Unidos y con la parte que le corresponde a Estados Unidos. Ellos también tienen que hacer su parte, Leticia, ha dicho Claudia. ¿Qué le parece esta respuesta y sobre todo cree que Estados Unidos pondrá de su parte en esas exigencias que por su lado hace la mandataria mexicana? Bueno, Claudia Sheinbaum tiene una trayectoria en lo poco que lleva de presidenta de ser muy mesurada en sus declaraciones a propósito de Donald Trump y de la política de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues no me sorprende ese comentario, ¿no? Realmente es verdad que el problema del consumo de drogas es un problema que no depende solo de un país, ¿no? Estamos hablando de cuestiones muy diversas. Es verdad que Donald Trump tiene un planteamiento en el cual viene a decir, si no se ofreciera el fentanilo, si no hubiera llegado a nuestro país, el fentanilo no sería consumido, ¿no? Pero es verdad que es una droga, parece que es muy fácil de transportar, es difícil de detectar y estamos hablando de un problema de cárteles organizados que no es tan fácil desmantelarlos de un día para otro, ¿no? En el pasado, la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos en territorio latinoamericano y en concreto en México había venido con programas donde se financiaban pues, un reforzamiento de las policías, un reforzamiento de las aduanas, ¿no? Venía acompañado de sumas de dinero, ¿no? Y ahora lo que estamos es en una situación totalmente opuesta. México tiene que luchar contra la producción de droga dentro de su país, pero esto no viene acompañado de ninguna suma de dinero. Es más, existe la amenaza de ese 30% que, como dice Andrés, desmantelaría totalmente la arquitectura institucional y la economía de México, ¿no? Yo creo que estamos ante un ejemplo de una nueva amenaza de un Donald Trump agresivo, un poco temperamental, si se me permite la expresión, y yo creo que de alguna manera lo que está intentando es decir, chicos, no os durmáis en las negociaciones porque si no me hacéis caso, os puede caer este 30% de los aranceles. Pero hay que ser justos y realmente para México es una tarea difícil luchar contra el fentanilo, sobre todo en un plazo de tiempo corto. Son planes que necesitan tiempo. No es solo cuestión de voluntad, sino que hace falta un plan programado y probablemente con inversión de recursos económicos fuertes, ¿no? Estamos hablando de redes organizadas, ¿no? No es fácil, desde luego, no es fácil, pero fíjense a la magnitud de la importancia en el comercio entre ambas naciones, porque si ese arancel del 30% entra en vigor, como ha prometido el presidente Trump, afectaría de lleno a la economía mexicana. Están en juego 505.000 millones de dólares en exportaciones de México a Estados Unidos. Y fíjense, porque además México, bueno, pues supone el 69% de las importaciones de verduras a Estados Unidos o el 51% de las importaciones a frutas. Son solamente algunos de los sectores, el sector agrícola, que se vería afectado. Andrés, rápidamente, como periodista, pero también como profesor experto en economía, ¿qué impacto va a tener en las familias mexicanas, en la economía de México, ese arancel?
Muy grave, Roberto, porque estamos hablando de que una reducción en las exportaciones se podría traducir muy fácilmente en una pérdida de empleos directos. Obviamente indirectos un montón, pero directos bastantes, en sectores, en todos los sectores afectados, y un efecto multiplicador muy negativo en la economía nacional mexicana. De hecho, la estimación sería que el PIB mexicano podría desacelerarse 2-3 puntos porcentuales dependiendo de la duración del arancel. Un factor que puede ser clave es la rápida respuesta y a qué se quiere realmente llegar con este arancel. Es decir, más allá de los discursos, ¿qué es lo que realmente quiere el presidente Trump? ¿Quieres reducirlo del fentanilo? ¿O a qué otro acuerdo puede México poner de su parte, si bien la presidenta dice que en Estados Unidos tienen que hacer también sus deberes, pero vamos a realmente sentar a los dos actores en una mesa de negociación y ver qué sale de allí? Donald Trump, con esta política agresiva, está demostrando, uno, ciertamente Estados Unidos es una potencia, nadie puede negar eso, tenemos el poder para hacerlo y lo vamos a hacer. Ahora, que efectivamente ejecute ciertas cosas, habría que esperar que pasen los 15 días y que efectivamente el 1 de agosto comience. Yo creo que de alguna manera es como se dice aquí en España, una pescadilla que se pisa la cola porque de algún momento Estados Unidos también va a sufrir y también podría tener un impacto negativo en su economía. 505.000 millones de dólares en juego con ese arancel. Por cierto, tremendo escándalo en Estados Unidos por la famosa lista de Epstein, la presunta red de prostitución de menores que implicaría o en la que estarían involucradas altas esferas del país, según el movimiento de la generación Z dentro de los MAGA. Piden que se publique esa lista. Quieren saber quiénes están en la lista. Desde el gobierno de Estados Unidos dicen que esa lista no existe, pero unas declaraciones de la fiscal general del Estado, Pam Bondi, hacen ver que sí la tuvieron en un momento dado. ¿Por qué están rectificando ahora? ¿Por qué están cambiando de versión? Es lo que se pregunta todo el mundo en Estados Unidos. Lo vamos a analizar a la vuelta, no se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington. Tremendo escándalo en Estados Unidos por estas declaraciones de la fiscal general Pam Bondi. Okay, thank you very much. It's a honor, great honor. Unas declaraciones en las que aseguraba que sobre su escritorio estaba la lista, la presunta lista de Jeffrey Epstein, en la que se señalaban algunas personalidades de Estados Unidos que habrían participado de su red de prostitución de menores. Estamos analizando en Club de Prensa la actualidad hoy con Leticia Ruiz y también con Andrés Arenas. Leticia, bueno, es que, claro, hay dos versiones. En su día dijo Pam Bondi que tenía esa lista, pero ahora el gobierno de Estados Unidos dice que no existe tal lista. Además han publicado un vídeo de la celda en la que falleció Epstein, bueno, pues en la que se suicidó, pero en ese vídeo que ha publicado el FBI faltan 2 minutos que hacen pensar a la gente, bueno, pues que se han quitado por alguna razón esos minutos, si se suicidó, si no se suicidó. Hay un lío en Estados Unidos con todo esto. ¿Usted qué cree que pasó realmente? No sé lo que pasó realmente, pero lo que sí entiendo es que esto tiene un impacto porque es un tema muy sensible, es un asunto muy feo y no es solo el tema en sí, sino la gestión del tema, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que ha podido molestar, enfurecer a algunos de los seguidores de Trump y en general a los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Ese giro de repente de a que ahora no existe la lista en cuestión, ¿no? Y aquí, bueno, me quedo con dos cosas. Una,
entiendo que Musk está contribuyendo también a avivar el debate, ¿no? Y por otra parte que esto puede tener un impacto si no se gestiona correctamente en las elecciones de medio término, indudablemente. Escuchemos exactamente lo que llegó a decir Elon Musk en redes sociales, ya que lo mencionas, Leticia. Es hora de soltar la bomba realmente grande. Donald Trump está en los archivos Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Luego se retractó de esas declaraciones, pero Andrés, como dice Leticia, ¿afectará esto a las elecciones de medio término? ¿Y de qué manera? Es muy probable. De hecho, a mí me gustaría, Roberto, hacer un breve análisis de cómo todo esto, y que fue un poco el preámbulo a esta generación Z, que ya parte de una desconfianza muy alta a las élites. Recordemos que tenemos todo un entremado de películas, series de televisión, en donde se ataca al establishment, es decir, a las cosas que ya están establecidas, y cuando salen estos escándalos, los cuales, por cierto, también tenemos acá en el plano nacional en España, obviamente esta generación que normalmente ya desconfía de las élites, pues obviamente le confirma sus sospechas sobre corrupción, sobre doble moral, y erosiona ese llamado, digamos, contrato social que tendría la juventud con las instituciones. Entonces, claro, aquí hay una radicalización digital que lo estamos viendo en redes sociales, porque los chicos también se expresan, los influencers, de alguna manera sienten que esa lista ha sido un encubrimiento estructural de cosas que no deberían ocurrir. Y claro, se movilizan, generan memes, y la idea es que no exista una élite impune que esté protegida y que probablemente o presuntamente sea opaca. Esa desconfianza, como dice Andrés, viene de la generación Z dentro del MAGA, del movimiento, digamos, que apoya al presidente Trump. Creen que se está ocultando algo. Son teorías que hay en redes, pero claro, no ayuda que la administración Trump diga ahora que no hay lista Epstein y que hace unos meses la fiscal general dijera esto otro. Pues está sobre mi escritor en estos momentos para que yo pueda revisarlo. Esa ha sido la directiva del presidente Trump que estoy revisando en este momento. Estoy revisando los documentos de JFK, de Epstein, todo eso se está revisando porque esa fue la directiva del presidente sobre todas estas agencias. Lo que dice ahora Pam Bondi, lo que dice Bondi es, bueno, dije que tenía que revisarlo y por lo tanto no sabía exactamente si era la lista como tal lo que estaba o no en mi escritorio. Todo eso ha generado, como les contamos, un mar de críticas en Estados Unidos. Y este meme también lo ha publicado la Casa Blanca. Este fin de semana se ha estrenado Superman. Cambiando de tema, vamos a uno más amable. Éxito en taquilla, por cierto, de la nueva entrega de Superman. Y la Casa Blanca, ahí está, bueno, pues acompañó el estreno de la película con ese meme en el que es Trump el que aparece directamente como héroe. El uso de los memes en la comunicación política. Seguimos aquí en Club de Prensa Washington, no se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Agradecer a Leticia Ruiz Rodríguez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, y a Andrés Arenas, periodista, profesor, investigador, al que escuchamos en Capital Radio. Gracias a los dos por acompañarnos en este Club de Prensa y gracias a ustedes por estar conectados con el canal de las Américas. La información sigue, no se detiene, por eso llegan ya los titulares de la hora con Hugo Vecino. Que pasen una feliz tarde. Adiós.